Controversias contractuales. Integrantes: Caterina Argotti, Karen Benavides, Lizeth Gómez y Hugo Rodríguez. Controversias contractuales. Consagrada en el artículo 141 de la Ley 1437 del 2011. Por medio de esta acción se pretende dirimir una controversia derivada de un contrato estatal, en donde cualesquiera de las partes del contrato pueden solicitar lo siguiente: se ordene su revisión, ordenar su existencia o su nulidad, declarar su incumplimiento, se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, se condene al responsable a indemnizar a los perjuicios, se hagan otras declaraciones y condenas. El interesado también podrá solicitar la liquidación del contrato cuando ésta no se haya logrado de mutuo acuerdo, cuando la entidad estatal no haya liquidado el contrato unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo, en su efecto del término establecido por la ley. Con respecto a los actos proferidos antes del contrato, los actos proferidos antes de la celebración del contrato con ocasión a la actividad contractual podrán demandarse por los siguientes medios de control: por nulidad, que se encuentra consagrado en el artículo 137, nulidad y restablecimiento del derecho, artículo 138 de la Ley 1437 del 2011. Finalidad de las controversias contractuales. La pretensión de controversias contractuales permite a las partes del contrato controvertir todos los asuntos relacionados con las diferencias que se presenten entre la entidad y el particular contratista, ya sea sobre la validez del contrato o alguna de sus cláusulas, o sobre la existencia del contrato o la revisión, y se decida sobre la validez de los actos administrativos contractuales que expida la administración, excepto los previos. Además, que se declare el incumplimiento de alguna de las partes y como consecuencia condenar el pago de los perjuicios causados y los causados en general, tal y como lo dice la norma, para que se hagan otras declaraciones y condenas. Por ejemplo, en el caso de los aspectos relacionados con el manejo del equilibrio económico del contrato y el reconocimiento de extracostos. Legitimación. Se encuentra regulado en el artículo 260 del CEPACA y están legitimados para interponer el recurso cualquiera de las partes o de los terceros procesales que hayan resultado agraviados por la providencia, quienes deberán actuar por medio de apoderado a quien se haya otorgado poder suficiente. Sin embargo, no se requiere otorgamiento de nuevo poder. Por su parte, la sección tercera del Consejo de Estado hizo referencia a la legitimación en la causa, que refiere a la actitud para ser parte de un proceso judicial concreto y por tanto a la posición que tienen los sujetos procesales frente a la situación fáctica y jurídica alegada en el mismo, de manera que estará legitimado en la causa quien tenga la posibilidad de intervenir en el proceso para formular pretensiones o controvertirlas. En ese sentido, señaló que quien formula las peticiones en el proceso y quien debe rebatirlas deben tener un interés legítimo en la declaración que se pretende, por lo que solo corresponderá hacer solicitudes contra ciertas personas, en la medida en que cuentan con un interés legítimo frente al derecho discutido en la controversia. Por lo anterior, la legitimación en la causa está relacionada con el objeto mismo de la litis, pues se trata de un elemento sustancial vinculado con la pretensión, siendo un presupuesto fundamental a definir para la emisión de la respectiva sentencia. Por su parte, Juan Ángel Hincapié refiere que como se trata de una acción pública, cualquier persona está legitimada para incoarla, con la cual pueden intentarla las personas naturales, las jurídicas, sean públicas o privadas, las extranjeras que sean residentes en Colombia, los patrimonios autónomos y en general todo aquel que goce de personalidad jurídica de conformidad con el inciso 1 del artículo 137. Caducidad de las controversias contractuales. En las controversias contractuales, la oportunidad para presentar la demanda será de 2 años, los cuales se contarán dependiendo de la situación. La oportunidad la podemos ver conforme a lo expuesto en el artículo 164 del CEPACA. La caducidad será de 2 formas. La primera, dispuesta en el numeral 2, literal C.
La caducidad se da cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos a la celebración del contrato. El término será de 4 meses contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según sea el caso. Y la segunda se encuentra en el literal J, que se establece a las relativas a contratos. El término para demandar será de 2 años y este se contará desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, sí se podrá demandar la nulidad absoluta mientras éste se encuentre vigente. En ciertos casos, el término de 2 años se contará de la siguiente forma. Primero, si es un contrato de ejecución instantánea, desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato. En los que no requieran de liquidación, se cuenta desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa. En los que sí requieran liquidación y ésta se efectúe de común acuerdo, se cuenta desde el día siguiente al de la firma de las actas. Y en los que requieran liquidación y se efectúen unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo. Por último, en los que se requiera de liquidación y ésta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez se cumplan los 2 meses, contados a partir del vencimiento del plazo convenido por hacerlo bilateral, o en su defecto del término de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato, a la expedición del acto que lo ordene o de acuerdo a cómo se lo disponga. Finalmente, es importante mencionar lo que expone Juan Ángel Palacios, al decir que existe una controversia que se establece en que, si bien la acción contractual tiene una caducidad que le expusimos anteriormente, esta regla se aplica en un principio fácil, pero va a presentar unas dificultades cuando se la confronta con las disposiciones del artículo 55 de la Ley 80 de 1993. En esta se establece que la prescripción será de 20 años para el ejercicio de las acciones derivadas de las actuaciones antijurídicas, hechos y omisiones dañinos de las personas y entidades que participan en la contratación. Entonces, ¿qué se aplica? Primero, si se trata de hacer efectiva una pretensión de las derivadas del contrato y descritas en el artículo 141 del CEPACA, la caducidad será de 2 años. Y si por el contrario se busca la responsabilidad de la entidad o del contratista o de los funcionarios, ya sea por hechos o omisiones causantes del daño o perjuicio de una de las partes del contrato, esta sí se verá sometida a la prescripción de 20 años, tal como lo dispone el artículo 55 de dicha ley. Intervención de terceros. En el caso de las controversias contractuales, puede el Ministerio Público o un tercero que presente un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. La oportunidad de intervenir en este tipo de procesos comienza desde la aceptación de la demanda hasta la audiencia inicial, para que cualquier persona solicite actuar como coadyuvante del demandante o del demandado. Facultades del legislador. El legislador cuenta en términos generales con un amplio margen de configuración para establecer inhabilidades para el ejercicio de funciones públicas que le permita evaluar y definir el alcance de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de inhabilidad o incompatibilidad, así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas. Por su parte, Juan Ángel Palacio Hincapié refiere en la pretensión de nulidad del juez, limitado para el examen de validez, pues únicamente puede hacer el análisis de la norma invocada como violada y el acto viciado, para confrontarlos y deducir su legalidad o no. La sentencia no puede hacer otros pronunciamientos aunque aparezcan acreditados dentro del proceso. Su decisión debe ser objetiva, debe limitarse a declarar si el acto es nulo o no, ya que carece de facultad el juez para sustituir el acto por otro o para determinar otra consecuencia. Este aspecto es importante por cuanto al resolver la impugnación de un acto demandado en pretensión de nulidad
y restablecimiento del derecho, el juez está investido de la potestad de sustituir en su decisión el acto viciado por la disposición que restablezca el derecho, según el artículo 187 del nuevo Código Contencioso Administrativo, inciso 3. Petitum de la demanda. De acuerdo al artículo 141 del CEPACA, se pueden hacer las siguientes pretensiones: que se declare la existencia del contrato o que se declare la validez o invalidez del mismo, que se declare la nulidad relativa o absoluta, que se ordene la revisión o que se declare su incumplimiento, que se indemnicen los perjuicios causados o que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales o que se liquide el contrato. Es importante mencionar lo que Juan Ángel Palacios establece en relación a la pretensión. Él especifica que si se trata de una demanda de la nulidad de un acto contractual, la pretensión debe contener la solicitud de la nulidad del acto y la condena a la que se aspira. De igual manera que si se demanda el incumplimiento del contrato por alguna obligación pendiente a cargo de la entidad, y si este aspecto fue incluido en la liquidación del contrato, se debe solicitar la nulidad del acto que se liquidó unilateralmente y como consecuencia que se dé la nulidad, se decrete el incumplimiento de la entidad y que se condene al pago de la indemnización y se hagan las compensaciones a las que se aspira. Y si se trata de la revisión de precios ejercida en forma autónoma, esta será la petición principal y que se condene el restablecimiento del equilibrio o se reajusten los precios. Derecho de postulación. La acción de reparación directa debe incoarse por conducto de abogado titulado, regla que rige tanto para los particulares como para entidades públicas, y de esta manera se requerirá de un profesional del derecho cuando se acuda al mecanismo de la conciliación extrajudicial. Agotamiento de los recursos en la actuación administrativa. El agotamiento de los recursos en la actuación administrativa es un presupuesto procesal necesario para poder acudir a la vía jurisdiccional, consagrado en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo derogado y en el artículo 161, numeral 2, al exigir como requisito de procedibilidad para la demanda del acto particular, que se hayan ejercido y decidido los recursos que sean obligatorios contra el mismo. Procedimiento. El procedimiento que se sigue para la acción de controversias contractuales es el ordinario, dentro del cual se pueden ejercer las pretensiones de nulidad, inmunidad y restablecimiento con autonomía propia. En relación a lo específico al proceso de controversias contractuales, se debe acudir en primera instancia a la conciliación como requisito de procedibilidad, tal como lo dispone el artículo 161 del CEPACA. Las etapas que se van a realizar durante el proceso, conforme al artículo 179 del mismo código, son 3. La etapa 1 se da desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 180. La etapa 2 se da desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, dispuesto en el artículo 181, y en la etapa 3 desde la terminación de la anterior hasta la notificación de la sentencia. Comprende esta también la audiencia de alegación y juzgamiento, tal como lo establece el artículo 182. Finalmente se concluye con una sentencia siguiendo los lineamientos del código en relación a contenido, costas y efectos. El acto de adjudicación. La resolución por la cual se adjudica el contrato puede ser impugnada mediante la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, que también lo permitía el artículo 77 de la Ley 80 del 93, o en pretensión de nulidad objetiva dentro de los 4 meses siguientes a su comunicación, notificación o publicación, de acuerdo al artículo 164, literal C de la Ley 1437 del 2011. Antes era solo 30 días y si se dejaba vencer ese término para ejercer la acción, ya el acto separable no podía ser atacado, salvo que se demandara como fundamento de la nulidad absoluta del contrato. La impugnación del acto que adjudica puede ser adicionalmente por cualquiera de los vicios que afecten el acto administrativo indicados en el artículo 137 del CEPACA. El acto de adjudicación puede estar viciado por falsa motivación, cuando las razones expresadas en el mismo no correspondan a la realidad, o también por desviación del poder según el caso que corresponda. También puede impugnarse el acto de adjudicación mediante la pretensión contractual una vez se haya celebrado el contrato.
para obtener la nulidad absoluta de este como consecuencia de la nulidad del acto de adjudicación que se declare por un juez dentro del mismo proceso. En este caso se trataría de una causal autónoma prevista en el artículo 44 del mismo Código. Declaración de desierta de la licitación o concurso. El fin de un proceso de contratación es concluir con la celebración del contrato y así conseguir aquel objetivo que se propuso el Estado, que es la continua y eficiente prestación de los servicios. Ahora bien, la nueva ley contractual ha ajustado todos los mecanismos para evitar la declaratoria de desierta de la licitación o concurso. Los actos de calificación y clasificación en el registro de proponentes. Cualquier persona puede impugnar la calificación y clasificación que un inscrito haya efectuado ante la Cámara de Comercio. El acto administrativo de la Cámara de Comercio que decida la impugnación puede demandarse en acción de nulidad simple, de conformidad con el artículo 634 del Decreto 734 del 2012. Created using Powtoon.